¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Ay, perdón, amanecí un poquito malito, hay que tomar un... a ver si así me compongo. Pues resulta que amanecimos hoy con la novedad después de una larga sesión en la Cámara de Diputados Federal el día de ayer, pues con 259 votos a favor, 251 en contra, la Cámara de Diputados eliminó ya los fideicomisos 13 del Poder Judicial de la Federación, que representaban más de 15,000 millones de pesos en favor de la casta dorada del Poder Judicial. Los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista expusieron que la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es legal y además de favorecer la austeridad en la Corte y en el Consejo de la Judicatura está apegada a la división de poderes. Al presentar una moción suspensiva, la diputada panista Margarita Zavala, la esposa del dixómano de Felipe Calderón, dijo que la reforma es contraria a los derechos de más de 51,000 trabajadores del Poder Judicial, lo cual es básicamente una mentira. Al cierre de la sesión se aprobó en lo particular con 260 sufragios, fue enviada al Senado, donde los votos de las bancadas oficialistas son suficientes para validarlo, pues se trata de una reforma a una ley secundaria, no se trata de una ley constitucional. Ayer, por segundo día consecutivo, los sindicalizados del Poder Judicial de la Federación pues se manifestaron en la Ciudad de México y otras ciudades contra el fin de estos 13 fideicomisos, cuyo monto se integrará entonces al presupuesto 2024. En la capital de la República se registraron pues algunos conatos de bronca, protestas que tuvo que la policía intervenir para replegarlos en el periférico. Y bueno, pues ya está dicho, incluidos los legisladores afines a Marcelo Ebrard, también votaron. Solo Javier López Casarín se abstuvo de hacerlo, el único en este grupo. Y el dictamen, pues como les decía, ya enviado al Senado, tendrá los votos suficientes para pasar. En contraste, es decir, del otro lado de la oposición, representantes del PRI, PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano también agregado votaron en contra, manifestando su respaldo a ministros, magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial. El dictamen modifica entonces el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y así las cosas. Pues en respuesta a los alegatos de la oposición, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Morena, pues alegaron que la reforma sí es legal y que además de favorecer la austeridad en la Corte y en la Judicatura se encuentra apegado al principio de la división de poderes. Nadie les niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución, lo dijo y declaró muy enfáticamente el promotor de la iniciativa, el jefe de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier. El líder de la mayoría allá en San Lázaro negó que la extinción de los fideicomisos atente contra los derechos laborales y acusó al titular o a la titular del Poder Judicial de la Federación de estar asustando a los manifestantes, a los trabajadores, que en sentido estricto se habla de 51,000 trabajadores, pero son muy pocos los sindicalizados. Y además, entre los de arriba, es decir, magistrados, jueces y ministros, y los de abajo, el grueso de los trabajadores al servicio del Poder Judicial, hay una gran diferencia enorme en términos salariales y sobre todo en términos de disfrute de privilegios, que pues para eso eran estos fideicomisos, para apoyar los caprichos y ocurrencias de los titulares del Poder Judicial, empezando por su ministra Norma Piña. Y bueno, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana, en la mañanera, dijo que va a esperar a presentar qué va a hacer la oposición para resolver este tema tras la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados. Y luego de avalarse la extinción de estos fideicomisos, el propio presidente explicó en qué consisten algunos gastos incluidos hasta para utensilios alimentarios, para hacer operaciones a algunos ministros hasta de cirugía plástica,
pagar sus choferes, su servicio doméstico, sus viajes, etcétera. Y bueno, aquí está la cuestión. El presidente dijo que el servicio público no es para hacerse rico o vivir con privilegios, es para servir a los demás, y por eso criticó los ingresos en el Poder Judicial. Reitera que ningún trabajador de este del Poder Judicial será afectado por la extinción de estos fideicomisos, y repite que con ese dinero pueden entonces mejor ser entregados a becas para niños y niñas en pobreza, becas para estudiantes. Dice el presidente, es una vergüenza sobre los sueldos y prestaciones en el Poder Judicial, y por eso volvió sus críticas todavía más acres a los ingresos de los ministros en comparación con el salario, como les decía, promedio de los trabajadores. Lamentó las protestas, eso sí, de los propios sindicalizados, que pues han de estar siendo utilizados, mal aconsejados por gente de la ministra Norma Piña para salir a la calle a protestar, algo de los cuales ellos no saldrán pues de ninguna forma, de ninguna manera afectados. Se trata aquí de que Norma Piña y los ministros están defendiendo sus privilegios, y dice el presidente con esta frase: defender privilegios es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? Todos tenemos derecho a recibir privilegios del presupuesto, pero la justicia es darle más a los que menos tienen. Y aseguró que sí se respeta la independencia respecto al Poder Judicial, pero hay de parte de los miembros del Poder Judicial, ministros, jueces, magistrados, hay supeditación, subordinación a la oligarquía, según lo expuso en la conferencia mañanera, tras analizarse algunos titulares de periódicos tipo Reforma, que tergiversa la información, son manipuladores en el sentido de cómo va realmente la extinción de dominio, de fideicomisos. Asegura el presidente que la oposición va a presentar recursos, ya lo habíamos dicho en días pasados, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la aprobación de la cancelación de los fideicomisos, pero no se puede hacer, pues en parte hay una ley que lo establece. El Poder Judicial no puede intervenir en cuestiones que a ellos mismos les afectan, es decir, hacérsela de jueces y parte, como lo han hecho con el Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es al mismo tiempo presidenta del Consejo de la Judicatura, y eso no puede ser así, es decir, la hace de juez y parte en todos los casos. Y AMLO reitera nuevamente su dicho: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y se pregunta dónde está la sensibilidad de estos pseudo impartidores de justicia que tienen endurecido el corazón, declara el presidente, al criticar el hecho de que se utilice también a los propios trabajadores del Poder Judicial en estas protestas, y exhortó a los abogados, al Colegio de Abogados, a la UNAM, a que se analicen realmente a fondo esta ley que fue aprobada en mayoría, que repetimos pasará al Senado, para saber si es constitucional o no. Hay la seguridad de que sí es constitucional. Acusó los derroches y privilegios en el Poder Judicial y se lanzó contra los medios de comunicación por la manera en que están informando de este tema a los trabajadores. Dice el presidente: a los trabajadores no se les toca, eso es contra los de arriba y sus privilegios. Así lo dijo el presidente, y a ver qué ocurre en los próximos días, una vez que pase el Senado y una vez que tras los Cudito, Norma Piña, Santiago Krill y algunos diputados de la oposición se han reunido para trabajar en un documento en el que se declare inconstitucional esta desaparición de los fideicomisos. Son alrededor de 15,000 millones de pesos que van al presupuesto y podrían ser aplicados a programas del bienestar, de beneficio social. Y la gobernadora del Estado de México, ya en otro asunto aquí en la entidad mexiquense, inicia hoy sus audiencias públicas. A ver cómo le va, ya estaremos reportando, ya le estaremos comentando cómo estuvo el día de hoy para la gobernadora en este encuentro con los ciudadanos. Y por lo pronto sí le digo que se han seleccionado alcaldías importantes en el Estado de México
como lo es, por ejemplo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y Tlalnepantla, donde con colaboración de los brigadistas determinarán las causas y donde el gobierno hará todo lo necesario para reducir los índices delictivos en estas zonas. A través, dice la gobernadora, de nuestros brigadistas, se llegará a los domicilios para conocer las causas de esta incidencia delictiva, y ahí vamos a tener que hacer muchas cosas, buscar de inmediato las posibles soluciones y atender las causas, dijo en un evento que se realizó el día de ayer en el Parque Naucali, allá en Naucalpan. Agradeció ahí la presencia de representantes de autoridades federales, particularmente de la alcaldesa Angélica Moya, alcaldesa de Naucalpan, por su disposición para hacer trabajos de manera conjunta en beneficio de la comunidad en general. Y algo que dijo la gobernadora, algo que nos ocupa primordialmente es precisamente este tema de la seguridad, porque es el primer factor que los mexiquenses nos piden, una mayor seguridad basada en el respeto y sobre todo en dar resultados. Añadió que por lo anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió reforzar esa seguridad en la entidad, así como surgieron las propuestas de 50 municipios prioritarios que son los que tienen la mayor incidencia delictiva, de entre los cuales eligieron a estos 5 que les he mencionado, en los que se trabajará en una estrategia a fondo. La gobernadora además solicitó a los brigadistas aprovechar la cercanía con los ciudadanos y monitorear temas de las violencias de género, si existen o no niños sin acudir a las escuelas, y detectar personas adultas que no sepan leer ni escribir, ya que se tienen cerca de 4 millones de analfabetas aquí en el Estado de México. Previamente, la representante del Ejecutivo Estatal realizó un recorrido a la estación de transferencia multinodal del Metro Cuatro Caminos, donde dijo que para su gobierno uno de los objetivos que se tienen es reforzar la seguridad en el transporte público, ya que es algo que en esta zona se está dando mucho en agravio de los ciudadanos, según la gobernadora, y desde luego muchos que han sufrido este tipo de situaciones. Luego de este recorrido, donde conoció la situación en que se encuentra el Paradero Norte y las instalaciones por donde diariamente transitan unos 400,000 personas, la gobernadora destacó que su gobierno, entre otras cosas, lo que más les importa, aparte de la seguridad, es precisamente el transporte público y seguridad también en el propio transporte público. En el recorrido se hizo acompañar de varios miembros de su gabinete, en especial Horacio Duarte, que es el secretario general de gobierno, y el secretario de movilidad, Daniel Cibaja, que dijo hoy se acudió a esas instalaciones de manera directa a la propia gobernadora, pero habrá ocasiones, esto es importante, habla de la sensibilidad de la maestra Delfina Gómez, viajará hasta disfrazada, ya me verán ahí por el metro, ya me verán por otros pasajes, caminando y estando cerquita de las personas. Dijo que este tipo de recorridos con los funcionarios y usuarios es para sentir cómo viajan todos los días como sardinas, así lo explicó, así bien pegaditos. Yo creo que los que tenemos, los gobernantes, tenemos que vivir estas situaciones y que los ciudadanos sepan que estamos abiertos, que estamos cerca y que queremos estar cerca a la ciudadanía, cerca de la población, como hoy inicia con las audiencias públicas, escuchando directamente a los ciudadanos. Y previamente a este evento, todos los funcionarios acompañados de la gobernadora recorrieron la zona comercial del Paradero Norte del Metro Cuatro Caminos, donde aún se requiere de concluir obras, ya que el anterior gobierno, adivinen de quién, Alfredo del Mazo, las dejó inconclusas, pendientes de terminar. Pero en una opinión muy personal, esperemos que pronto, aquí mismo en la capital del Estado de México, haga lo propio, se junte con la ciudadanía caminando las calles, lo que no hace Raimundo Martínez Carvajal, que haga un recorrido de a pie en Toluca, esta ciudad capital del Estado de México, para empezarlo a barrer de corrupción, empezando por su delincuente número 1, precisamente Raimundo Martínez Carvajal, que ha convertido a Toluca en una de las ciudades más inseguras del Estado de México, que no conforme con la depredación de la delincuencia organizada en contra de la ciudadanía, también envía a sus propios policías a extorsionar a mansalva a los ciudadanos hartos de tanto abuso e impunidad policíaca. Y aún más, además de una
nueva línea de Mexicable de Naucalpan a Toreo, que fue ya anunciada, y la creación de una tarjeta única de movilidad, el gobierno de la maestra Delfina Gómez alista un proyecto llamado Metromex como parte del plan de movilidad de su administración. Este proyecto fue mencionado por la maestra Delfina Gómez durante la gira en el Estado de México que realizó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos días cuando inauguró el Insurgente, el ferrocarril, y al cual calificó como el más importante en la historia de la entidad. Metromex comprende un sistema de transporte masivo de 220 kilómetros que combinarán el tren ligero y el tranvía y contará con una línea de Tepexpan hacia Martín Carrera, y de acuerdo con Daniel Cibaja, titular de movilidad, será el tren Maya del Estado de México, así lo presumió. Y luego también tiene contemplada otra conclusión del trolebús Santa Marta Chalco, que va a conectar a la Ciudad de México con el Estado de México, y se ampliará la red de ciclovía Colibrí sobre ruedas en el Valle de Toluca. Y se expedirá una nueva tarjeta Mexipase, así se va a llamar. Dentro de este proyecto, el gobierno de mexiquense destaca la ampliación de la tarjeta única de movilidad para estandarizar las formas de pago en todas las líneas de Mexicable y Mexibus, además de que se buscará unificarla con lo que ya existe en la Ciudad de México, y así dará paso a un transporte con una visión metropolitana. Esta tarjeta Mexipase va a funcionar para ambas entidades, Ciudad de México y Estado de México, y van a existir áreas donde haya una relación muy directa entre ambos gobiernos, según adelantó el funcionario mexiquense, este señor Daniel Cibaja. Ahora sí, también la maestra Delfina Gómez apuntando a la solución de problemas no solamente de seguridad, sino también de movilidad en el Estado de México, que tantas dificultades ha sufrido el ciudadano mexiquense. Con esto me despido, con el favor que les pido diariamente de su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, donde ahí también tenemos un espacio de información, comentarios y opinión entre usted y un servidor. Así es de que los espero el día de mañana para reportar y comentar con ustedes cómo le fue a la maestra Delfina Gómez, a nuestra gobernadora, en este tema de la audiencia pública, relación directa entre gobernantes, funcionarios públicos de primer nivel y los ciudadanos. Gracias, hasta la próxima.